Bienvenidos a De Todo Un Poco con Inés. Le doy también la bienvenida a las personas que nos están acompañando a través de Facebook, de Instagram, de TikTok y de radio online. Y hoy es un tema polémico, podríamos decir, que está generando mucha expectativa, porque hay definiciones, hay títulos prácticamente que se han puesto a casi a toda una generación, a la generación de jóvenes. Y qué mejor que hablar de ese tema con alguien que realmente ha hecho una investigación prácticamente de todo esto, qué piensan, qué dicen y qué no dicen, tanto jóvenes como adultos. Por lo tanto, le doy la bienvenida al doctor Agustín Barúa Cafarena. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Con ganas de tener esta conversación, Inés. Un saludo a la gente. Ay, sí, realmente hemos visto que ha levantado muchos cuestionamientos. Fue llamativo la cantidad de respuestas que recibimos cuando difundimos el tema que íbamos a tocar. Claro, y bueno, estás libre de expresarlo, de decirlo y no sé si enseñarnos, pero sí decir lo que la gente opina. Sí, pensemos juntos. Yo creo que siempre esa es mi referencia en ese sentido. Estrictamente Sí, hablando, esta no es una investigación. Yo hice sí una revisión bibliográfica breve, pero más que nada un análisis de cuál es el uso o los usos que le estaríamos dando en Paraguay a este concepto de generación de cristal, ¿no? ajá. Fue acuñado por una Sí, española vamos, filósofa. vamos a remarcar, Agustín, que realmente el tema que está levantando tanta expectativa es ese nombre, generación de cristal. ¿Sí? Yo creo que es sobre todo discutir ese nombre con cierta perspectiva, ¿no? Así mismo, Y los así efectos que está mismo. teniendo, porque lo que tuvimos fueron comentarios muy polarizados, muy molestos contra el nombre y muy furiosamente reivindicativos del nombre, ¿no? Muy extremas las Mm, posiciones. Yo creo que bueno que me paraste porque creo que hay un considerando importante que hacer, que es estos temas de salud mental, por lo menos de la perspectiva que trabajamos, requieren esta heterogeneidad de voces, ¿no? No hay una voz que tenga como la respuesta, sino lo interesante para mí es que podamos poner en conversación, poner en diálogo estos temas que a veces no lo podemos poner, ¿no? Pero poner en conversación significa poder pensarlos. Eso es algo de lo reflexivo, algo de lo crítico y algo del autoconocimiento para ver qué me pasa con el tema, ¿no? mm. Hecha esa Y salvedad y bueno, la otra salvedad que quería hacer, que al inicio es que no, estrictamente no es una investigación, es una revisión bibliográfica, pero sí es un tema que yo vengo trabajando hace tiempo en el fondo, que es el tema del adultocentrismo en Paraguay. Eso sí tiene ujú, investigaciones ya hechas, ¿no? Entonces, quería un poco acotar. Generación de cristal es un concepto que lo acuña una filósofa española, Montserrat así. Nebrera. Sí, Mm, y se refirió a las personas nacidas después del 2000, ¿sí? Y son personas que fueron criadas y acá hay otra etiqueta que es la generación X, ¿no? Que se les suele mm, caracterizar como personas que enfrentaron crisis económica y carencias, que se esforzaron para darle a sus hijos lo que entendían como mejor calidad de vida posible y tratarlo de la mejor manera. Estos son los padres y las madres de la generación de cristal, supuestamente, ¿no? sí, Y sí, sí. Y se suele como caracterizar de esta manera, ¿no? Son la generación de cristal como personas que nacieron con tecnología y redes sociales, donde la tecnología es una herramienta central de trabajo, donde a través de esas redes sociales generan muchos tipos de vínculos significativos, Ujú. están muy enfocados en lo audiovisual. Hay un rasgo que se marca fuertemente, que es que son muy sensibles a la problemática social, ¿no? Sí, sí. Muy sensibles y contrarios a lo que consideran injustos. Y aquí viene el gran tema definitorio, son sensibles emocionalmente, ¿no? Yo Eh, diría sensible, inclusive hay muchas personas que dicen, son débiles. bueno, y en esos ¿Puede debates ser? vamos a entrar, en esos debates quiero Bu- entrar, exactamente. Bueno, bueno, genial. Eh, entonces, y son muy creativos, ¿no?
Acá dentro yo organicé un poco la discusión en 6 puntos que me gustaría intercambiar contigo, Inés, en este tipo de señalamiento que ya comenzaste a hacer. Primer Sí. señalamiento, cuando se ataca, en realidad, la generación de cristal como, no, como rótulo, como etiqueta, para mucha gente tiene un sentido peyorativo, es más un insulto o un defecto, Mm, ¿sí? Se ujú. connota como algo eh, criticable en varios sentidos, ¿no? Y yo quiero ir desplegando un poco esas críticas y también como conversando con esas críticas, ¿no? Primera crítica, ¿no? Antes era mejor, o sea, antes éramos mejores, ¿no? Mm, Hay una idealización y una romantización con el pasado, ¿no? sí, Eh, lo que remite un poco quizás a nuestra experiencia, me refiero al mundo adulto del que yo hago parte, en comparación con la contemporaneidad, ¿no? Entonces, lo pasado fue mejor, lo actual es peor, ¿no? Y eso, ¿cuál sería un poco la problematización, ¿no? Que todo tiempo histórico es contradictorio. El pasado, el presente y también el futuro va a tener contradicciones, ¿no? O sea, ningún sí, sí, tiempo histórico está exento de esas contradicciones. Entonces, cuando romantizamos, o sea, idealizamos un tiempo X, ya sea pasado o presente, o jerarquizamos diciendo, este es mejor que este, ¿no? Probablemente vamos a sí, incurrir en un hecho, una mirada imprecisa porque la complejidad de una época es muy difícil decirle que es peor, ¿no? Y esto es una mirada de la antropología, que la antropología en un momento dado pensó evolucionistamente, ¿no? Como si fuera que los tiempos son de peor a mejor. Antes era peor, ahora es mejor. La caverna era mala, el edificio de 55 pisos sobre Santa Teresa es bueno, ¿no? Sin embargo, mm, en la antropología ya hace décadas ha revisado esa forma de concebir y se habla un poco del relativismo cultural como la marca de que en realidad cada experiencia es compleja, es relativa y es incomparable porque no se puede decir que esto era mejor que esto porque los tiempos históricos van cambiando, ¿no? Lo que en un momento era válido, en otro momento no era válido y se debe es entender en decir, su contexto específico. Agustín, que los adultos o la generación X, o llámese, ¿cómo se llame? Digamos, están pensando que éramos mejores, que ahora es terrible toda esta generación nueva que está viniendo, como decís vos, a partir del 2000. No sé si podemos generalizar a todas las personas adultas, pero por lo menos un segmento de la adultez lo concibe así. Ujú. Concibe así de manera muy rotunda, de manera muy indiscutible, ¿no? Entonces, Bueno, debo confesar, Agustín, que yo misma he utilizado ese concepto de generación de cristal, ¿verdad? En ciertos jóvenes, no en todos los jóvenes, en ciertos jóvenes, y vamos a ir desarrollando el tema, ¿verdad? dale, yo voy a ir colocando el argumento y a lo mejor lo puedes traer esta experiencia que vos misma tuviste, ¿no? Entonces, Sí, primer argumento a problematizar es este que decía, antes era y éramos mejores, ¿no? Segundo argumento ya tiene que ver con lo que vos estás mencionando, ¿no? Del horror de la debilidad, ¿no? sí, sí. Ciertamente, y nosotros como nación tenemos una historia de injusticia, ya sea guerras, masacres, dictaduras, violaciones de los derechos humanos sistemáticos, etcétera, ¿no? Muy grande y muy impune, porque es el tamaño y es la impunidad, porque no, muchas de estas cosas fueron tapadas o negadas Sí, sí. o siguen siendo así. Entonces, con eso, lo que hemos tenido como Oh, carencia ujú. es una cuestión severa en nuestra historia. ¿Y cuál es uno de los efectos que postulo que eso generó? Es que, de alguna manera, compensatoriamente nos endurecimos, nos acorazamos, nos rigidizamos. Ah, Entonces somos bareté, sí, somos fríos, somos estoicos, somos emocionalmente enmudecidos, ¿no? O sea, cierto, y yo creo que eso es cierto. muy comprensible porque si vos te expones histórica y actualmente a una serie de injusticias y no ves posibilidades ciertas de salir de eso, lo que haces es que te pones fuerte para aguantar.
Entonces, pero ¿cuál es un efecto indirecto de esto? Que nos asusta todo lo que nos fragiliza, todo lo que Mm, nos conecta con nuestras fragilidades, debilidades. Y acá hay que hacer una salvedad. Lo frágil y lo débil, en nuestra perspectiva de salud mental, no se connota como defecto, no es fuerte, malo, débil, bueno, sino que claro. ambas son necesarias en diferentes momentos y no nos ayudan en otros momentos, ¿no? Hay veces que yo necesito ser frágil. Yo en una pérdida significativa necesito sentir el duelo, sentir lo que me pasa para poder transitar eso al otro momento. Si no lo siento, los duelos se Sí, perdón, y quizá expresarlo sin sentir vergüenza. sin sentir vergüenza, Expresar, sin sentir culpa, sin juzgarnos. sí, Totalmente. Eso es súper fundamental, ¿no? De eso estamos hablando, ¿no? Porque de alguna manera, como efecto también de este acorazamiento, juzgamos a la persona que siente, llora, ¿no? Decía una compañera joven, nos etiquetan para callarnos, ¿no? mm, Entonces, este es el segundo argumento que creo que es muy importante de construirlo porque hay un agravante de género también, porque dentro de los estereotipos de género hay mandatos emocionales, ¿no? Los varones tenemos un mandato de solo enojarnos emocionalmente. Después, entristecernos, asustarnos, confundirnos, angustiarnos, etcétera. No no tenemos está no permitido. está permitido. Está, al contrario, está fuertemente castigado, ¿no? Enseguida viene puto, maricón, cuñaí. Es Oh, en el mundo oh, masculino. oh, sí, Son descalificaciones muy fuertes y muy represivas, ¿no? Y en el mundo femenino, al contrario, está prohibido enojarse, ¿no? La mujer tiene que ser dócil, sumisa, amable, siempre, ¿no? mm, Entonces la ira femenina no es un derecho emocional, ¿no? Y las emociones, es sano poder vivir el espectro de emociones porque todas son necesarias en diferentes contextos, ¿no? ujú. Entonces, mientras más comprimido sea nuestro mundo emocional, vamos a tener menos recursos emocionales para transitar la complejidad de la vida. Este es un tema. Así mismo, la vida es muy compleja y hasta decimos de pronto hoy día es muy dura, ¿verdad? Y ahí es que se arma todo este embrollo de etiquetar gente. Es muy fuerte. Si volviendo al mundo de los varones, mayoritariamente, obviamente hay excepciones, pero mayoritariamente, em, nosotros los varones hegemónicos en Paraguay o en Asunción, donde yo vivo, emocionalmente solamente lloramos en general con el fútbol. Oh, Es un llanto permitido culturalmente, ¿no? Que te emociones, ¿no? Con mm, cierta desconfianza, pero ahí a veces nos permitimos liberar emociones, ¿no? ¿Y qué nos pasa a los varones cuando no liberamos emociones? Tenemos una serie de repercusiones físicas, ¿no? Subimos de peso, nos ponemos hipertensos, comemos mucho mal, nos predisponemos a lo diabético, podemos tener accidentes, oh, podemos tener problemas con oh, drogas, podemos tener problemas de celos, podemos tener problemas de fanatismo. O sea, hay un espectro muy grande a consecuencia de estas dificultades emocionales que tenemos, ¿no? Yo suelo hacer esta pregunta y quiero aprovechar el programa para hacer la pregunta de nuevo, que es una, una muletilla casi que uso, que es, si cada persona pudiéramos preguntarnos, ¿cuántas personas conocen nuestro mundo emocional interno porque se lo compartimos? mm, Y hay ujú, ujú. muchísima gente en Paraguay, nadie. Y Nadie. si nadie Pero sabe de nosotros, mira, no, espera, ¿cuál es la gravedad de sí, esto? Porque quiero dejar claro cuál es la gravedad. La sí, gravedad sí. es que lo emocional necesita dos cuestiones. Expresión, o sea, sacarlo, sacar las emociones, ya sea por la palabra, ya sea por el llanto, ya sea por el arte, pero sacarlo. Y segundo, reflexionarse. Y para la reflexión es fundamental una mirada externa amorosa, ¿no? Si yo estoy cerrado, no tengo esa posibilidad de cotejarme con el otro, que me va a devolver lo que yo no veo, porque todos tenemos aproximaciones parciales y el otro siempre nos va a traer algo que no estamos pensando, ¿no? Claro, está perfecto. No cerramos, no decimos nada, todo queda para adentro. Recordemos todo este tema
del acorazamiento histórico, ¿no? Sí, sí. Todo eso está en el fondo, todo eso está muy no resuelto. Y bueno, este es otro de los efectos, ¿no? Entonces, quiero hacer un tercer argumento a discutir, ¿no? Sí. El horror al espejo, ¿no? Ay, 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 a ver. A veces ver a esta generación, así como se manifiesta, ¿no? Sensible, emocionalmente conectada, frágil, ¿no? Nos pone un espejo a las generaciones adultas, ¿no? Decía una compañera Dina, se preguntaba, ¿o somos nosotros los adultos los de cristal? Los Mm, que lloren, que se enojen, que se frustren, porque no queremos conectarnos con lo que a nosotros nos pasa igual. A veces es así, no es que no quiero que te emociones, no quiero emocionarme contigo porque yo le tengo miedo a mi mundo emocional. Yo quiero parecer una roca y no somos minerales. O sea, somos mm, minerales, pero somos sustancia viva, vital, sensible, cambiante. Entonces, con esa lógica, eh, es muy difícil que nosotros podamos validarles porque nos autoinvalidamos emocionalmente, ¿no? Entonces ahí hay un interjuego muy complejo entre lo que les pasa a ellos, cómo me afecta y cómo lo que me afecta, lo puedo pensar, porque como te decía, la mirada crítica que usa Generación de Cristal como una descalificación y un insulto, fuertemente habla de la voz para afuera. Piensa para afuera, no se piensa, mm. no piensa lo que le pasa con eso, ¿no? Y es fundamental cuando algo nos moviliza emocionalmente, es fundamental la pregunta, ¿qué me pasa con eso? Incluirse en la discusión, no solamente acusar. Claro, claro. Sí, porque es, de pronto también estamos acostumbrados a acusar, como decís vos, como para no vernos a nosotros mismos. Es el otro el que tiene el problema, no yo. Sí. Es muy fuerte porque a veces quizás nos recuerden, hipotetizo, y quizás nos recuerden los derechos que no tuvimos, las cosas que no pudimos llorar, las pérdidas que todavía nos duelen y no queremos ver, los derechos que Mm, nos faltan. O sea, hay un montón de afectaciones que pueden estar detrás de esa acusación. Ustedes son una generación de cristal, ¿no? Donde, como decía recién, uno intenta, nunca lo logramos del todo, pero intentamos corrernos de la escena. Decía Natalie en una comunicación que me hizo también ayer, si ellos son generación de cristal, ¿de qué material seremos nosotros? Por ahí una vez había leído Generación de Cristal, Padres de Algodón. oh, oh, Pero ese algodón es un algodón acorazado, ¿no? Endurecido, omnipotente, acusador, revestido de todo eso, ¿no? Pero encubre muy probablemente la fragilidad humana, ¿no? La sensibilidad humana. Y yo uso sensibilidad en ese sentido, ¿no? Sensible es todo lo que nos permite reconocer lo que sentimos, pensamos y hacemos para responsabilizarnos y transformar lo que haya que transformar. Sin lo sensible, nos vamos a poner rígidos, autoritarios, prepotentes. Entonces, me parece demasiado valiosa esta discusión sobre esta categoría para nuestra Agustín, contemporaneidad. Te escucho. Agustín, yo me pregunto, de pronto un adulto con esas características, dice, pero era la única manera de enfrentar estas situaciones, de salir adelante, el estar así endurecido, no dejarme que me emocionen las cosas, yo tenía que sacar adelante, inclusive a veces van a decir mis hijos, mi trabajo, mi familia. ¿Qué hay con eso? Este, absolutamente legítimo. Yo creo que esa posición es absolutamente respetable cuando una persona nos dice, es lo que pude hacer. Yo si una Mm, persona, un varón me dice eso, yo lo que atino a darle es pedirle permiso para darle un abrazo. mm, Y si necesita llorar, llorar con él. mm, Si necesita una escucha sin apuro, ofrecerle una escucha. Porque
detrás de todo eso que estamos diciendo, esas reacciones, está, vuelvo a decirlo porque fue lo primero que dije, una sociedad que tiene enormes deudas con los derechos, una sociedad que Así, tiene enormes heridas históricas no reparadas. Entonces, las personas hacemos lo que podemos. Esta generación previa, la generación de cristal, hizo lo que pudo y hace lo que puede, ¿no? mm, Solo problematizamos por dos cuestiones. Una, por la lógica acusatoria de generación de cristal, un insulto. Y otra, sí, que aunque estas personas ya han desarrollado estas formas, digámoslo así, defensivas, como estas corazas, eh, igual cabe decirle, ofrecerle la pregunta, ¿cómo estás? ¿Y qué te parece esto? De manera que todos tenemos derecho a incorporar lo reflexivo en campos que no lo tenemos, ¿no? La reflexión es un derecho que no se le puede negar a nadie, entonces ofrecer la oportunidad de poder como conversar con ella sobre esto sin apuro y otra vez sin juicio, es demasiado valioso. Es muy buena tu pregunta, Inés. mm, ujú. Estábamos en que tenías 6 Sí, vamos al proyectos. cuarto, vamos al cuarto. Sí, Del horror a lo nuevo. a ver, ¿qué es eso? Decía, voy a un testimonio, Adriana me decía ayer, yo no veo a la generación actual como de cristal, la veo más consciente con respecto a ciertos temas, más respetuosos. Están abordando muchos traumas que muchos adultos acarreamos desde la infancia por la crianza dura de la gente de antes. Mm, A mí me parece que también hay un concepto que se usa que es la neofobia, ¿no? Que es el miedo a lo nuevo, el miedo al cambio. Este miedo suele angustiarnos mucho porque generalmente interpela nuestras certezas, amenaza nuestros miedos escondidos. Uno y dice, no, así nomás, ¿no? Por eso a veces yo creo que en algunos días se explica cierto, cierto concepto de lo tradicional, ¿no? No tomamos tereré, esto. No sí, nos gusta siempre el fútbol y solo el fútbol. No nos gusta el asado, ¿no? Entonces viene alguien que le gusta el tereré, desastre. Viene alguien que no le gusta el fútbol y le gusta el hockey, desastre. Viene alguien que sí, es vegano, desastre, ¿no? ¿Por qué? Porque lo nuevo amenaza lo que nosotros nos aferramos a pretender retener y fijar. Retener y fijar. ¿Y qué pasa? Que la vida es dinámica, es histórica, es cambiante. O sea, vos y yo estamos hablando por Meet, gracias a Andy que hace el soporte técnico. Esto sí, hace 30 años, imposible. Ni se podía pensar. imposible, Yo me claro. acuerdo, cuando les quiero explicar a la gente que yo para ir a estudiar a Cuba vendí mi Viper en el año 99 y explicarle lo que es un Viper, es como, Oh, no, o eso sí que explicarle a la gente lo que era un teléfono público de los que se compraba ficha en Antelco. Ahora, o sea, solo para mirar la dimensión tecnológica que es muy obvia y es como muy visible, comprensible en general para nosotros hoy, claro, pero todo tiene esa característica, las emociones, la cultura, el trabajo, etcétera. Podemos recorrer cada ámbito de la vida humana y vamos a ver cómo fue cambiando. Sin embargo, nosotros a veces de manera quizás un poco defensiva nos parapetamos y nos empacamos. No, es así y punto, ¿no? Se dice un poco en salud mental, en psicopatología, nos ponemos regresivos, digámoslo así, entre comillas, nos infantilizamos, ¿no? Es como que no quiero, no quiero, lo que nos asusta y nos cerramos, ¿no? mm. Entonces, esto me Y parece demasiado quizás, importante quizás, porque quizás, la sí, generación, solo para cerrar la idea, la sí, generación de cristal justamente toca uno de los puntos que más estamos cerrados, lo emocional y lo sensible. Ahí no queremos entrar ni por nada. Por eso genera unos ataques tan severos. ¿Qué pensás? claro. Sí, y por ejemplo, como decís vos de lo nuevo, a veces no queremos reconocer que desconocemos ese tema. No, no conozco. Entonces, digo, no, mejor me quedo en lo que sí sé y de ahí no me mueven, ¿verdad? Exacto. Vos sabes que es muy valioso lo que decís, porque en antropología hay un concepto de metodología de la investigación antropológica, es el de la docta ignorancia. ¿Y qué es la docta Mm, ignorancia? Saber no saber. Saber oh, no saber. Y eso es saber que no sé. saber que no saber y ponerlo como un valor, ¿no?
que es como una característica en la antropología fundamental, es ser curiosos. Un antropólogo básicamente es un chismoso metodológico, ¿no? Que quiere Mm, comprender sistemáticamente la diferencia humana, pero ser curioso no es fácil, porque ser curioso necesita inocencia. La inocencia es lo que te abre a lo nuevo. Ser curioso no es, ¿verdad que vos sos una no sé qué cuánto? Eso es un juicio, es una acusación. mm, La mm, inocencia funda la curiosidad y la curiosidad funda el aprendizaje de lo nuevo. Entonces, mm, todo esto que vos estás diciendo es fundamental para este movimiento que, por otro lado, es indetenible. O sea, no podemos frenar el movimiento de la historia, ¿no? Inclusive, en este momento que tanto se habla de que la especie humana estamos en riesgo de extinción por el capitaloceno, que es un poco la voracidad capitalista del consumo, del descarte, de la destrucción de los ecosistemas, del agua, de la tierra, del aire. Pensemos el aire. Vivimos hace poquito la inminencia colectiva de asfixia con todo el tema de las quemazones, ¿no? Y sabemos que sí, sí, sí. fundamentalmente las quemazones tienen que ver con la depredación del ecosistema por ciertos emprendimientos, sobre todo ganaderos, y eso genera una destrucción muy grande de N cosas, pero genera también nuestra autodestrucción como especie. No lo estamos dimensionando. Es gravísimo, es gravísimo. Sí, sí, sí. Voy a pasar, si te parece, al quinto argumento. Sí, 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 porque hay mucho para hablar, hay mucho para Sí, porque intercambiar. es complejo. Es Sí, como le queremos pasar por encima como una cuestión simplista, abordable de una manera rápida, y no es así. No, por lo ujú. menos yo estoy muy convencido que necesitamos hacer una pausa y abrir la conversación, ¿no? Hoy estoy hablando yo, sería buenísimo que estén otras personas también para discutir, ¿no? Bueno, Claro, pero eso tendríamos que hacerlo en vivo, Agustín. Debería ser presencial, qué sé yo, reunirnos en un lugar, invitar a la gente, todo esto tiene también lamentablemente un costo, un gasto, pero sería muy interesante porque ahí directamente serían las preguntas, pero como no podemos, damos gracias a este programa, creo yo, de todo un poco con Inés, que estamos por lo menos escuchándote, viendo todo, que bueno, vos decís no, que no es una investigación, pero te has preocupado y ocupado de recabar estas informaciones que te han dado de la gente a quien vos preguntaste. sí, solamente porque el campo de la investigación para mí, por lo menos en general, tiene que ver con ciertas reglas, ciertos procesos y es específicos, ¿no? Pero sí es un momento que podemos, como decía al principio, seguir pensando juntos. A, Sí, el quinto argumento para discutir, ¿no? sí. Yo postulo que tenemos no solo en Asunción, creo que en Paraguay, me atrevo a afirmar, una crisis de la adultez adultocéntrica, ¿no? Mm, Y ahí voy a poner una frase que me gustó mucho de un compañero trabajador social argentino, Carballeda. Estuve en una actividad en Formosa hace poquito, y él decía, si no hay futuro, no hay ley. si no hay que... Si no hay futuro, no hay ley. Mm, Y un poco queriendo decir que cuando no hay proyecto de vida, no va a haber cuidado, no va a haber ética. Porque si yo no mm. tengo un proyecto de vida, ¿qué me importa? Claro, utilizo, vivo hoy, depredo, inclusive, como vos estás diciendo esto, estas quemazones y todas esas cosas, no estoy pensando en el futuro. Genial, pero particularmente quiero poner hincapié en el efecto que Sí, tiene esto en las generaciones jóvenes. a ver. Yo creo que por un lado, nosotros, claro, acusamos a los jóvenes, no sé, de patoteros, de drogadictos, de chespiritos ahora, de que no saben lo que quieren o que son muy sensibles y débiles, ¿no? Eh, pero ellos no, mucha gente joven no tiene derecho a futuro. Y ahí Mm, voy a argumentar por qué, ¿no? Eh, Están privados de una serie de derechos, ¿no? Entonces, ¿y por qué están privados, no? Y acá entro en la sociedad que estamos viviendo hoy, ¿no? Yo creo que a veces uno dice, en la comparación, volviendo al primer argumento, eh,
lo de antes era mejor, el estronismo nunca se resolvió en este país. No solamente Abdo es hijo del secretario privado de Stroessner, Cartes reivindica a Stroessner cada vez que puede. Santipeña nunca dijo nada en contra de, cuestionando fuertemente eso. O sea, toda nuestra alta dirigencia, solamente el Poder Ejecutivo, el estronismo en el Parlamento tiene una fuerte presencia, ¿no? Sí, Entonces, en la cultura todavía los estronistas sigue muy presente. Todo lo que tenga que ver con la recuperación de los bienes mal habidos, prácticamente no se tocó nada. O sea, la gente que en las décadas de estronismo se enriqueció, sigue rica, ha sí, pasado, Enrique, cada vez así mismo. ha pasado a siguiente generación. Entonces, ese antes en realidad se proyecta fuertemente en el presente. No, no podemos decir vivíamos mejor en el estronismo que en la democracia, porque en realidad no llegamos a la democracia. Porque uno, no Ujú. resolvimos el estronismo, y por dos, por ende la democracia que tenemos es de pésima calidad, con derechos Sí. ausentes, con el autoritarismo presente. Como alguien decía, es una democradura, ¿no? Mm, qué interesante. Entonces, eso nos genera que nos prive de futuro, ¿no? Porque vivimos todavía anclados en ese pasado dictatorial, no resuelto, impune. Y a veces incluso hay gente que tiene un afecto particular con los tronistas, dice, miren su democracia como es, y termina acusando a la democracia de algo que en realidad ni siquiera dieron posibilidad de que se constituya la democracia, ¿no? Mm, Autoritarios, claro, ponen, siguen acumulando riquezas, siguen vaciando el poder de responsabilizador de la igualdad social que debería tener un Estado para gestionar su privilegio y seguir acumulando, ¿no? así mismo. Prácticamente es una continuación un poco más leve, digámosle, pero como vos decís, cosas no resueltas y la impunidad es terrible. Eso ya lo Fuertemente, sabemos. fuertemente, ¿no? Sí, Claro que hemos ganado algunas cuestiones, ¿no? Pero esos han sido conquistas que se ha tenido, ¿no? La, fue un sector importante de las élites todavía mantiene como esas lógicas, ¿no? Y di varios ejemplos de eso, ¿no? sí, Entonces, yo hablaba de una crisis adulta, decía que si no hay futuro no hay ley. Entonces, si le negamos el futuro a los jóvenes, ellos van a reaccionar. ¿Y quiénes son los que les negamos ese futuro? Una sociedad adulta que estamos muy asustados y muy desconfiados, ¿no? Yo creo que esos son mm, dos grandes problemas de salud mental fuertemente en nuestra contemporaneidad. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy asustado o estoy desconfiado, no puedo pensar. El miedo y la desconfianza obturan lo reflexivo. Lo que uno hace cuando uno está asustado o está desconfiado es defenderse o atacar, pero no sí, sí, pensar. Nos ponemos en un nivel mucho menor de elaboración mental, entonces no podemos, ¿qué pasa cuando pensamos? Si pensáramos podríamos escuchar, podríamos reconocer lo que sentimos, podríamos pedir ayuda. Tres cosas que no hacemos habitualmente. Entonces esta sociedad adulta muy asustada construye enemigos, y uno de estos enemigos son los jóvenes. los jóvenes. Los Más, jóvenes, los sí, cristales. sí, real, real. Y realmente el adulto de pronto no quiere saber nada de intercambiar ni siquiera una opinión con un joven. No saben lo que dicen, no saben lo que hacen y vamos a hacer como se hacía antes. Algo así me imagino que deben ser. Claro, muy, muy cerrados, muy dolidos, ¿no? Y como yo decía también, muy comprensibles por la historia que viene, ¿no? O sea, decían que estas personas, lo decía al principio, son esta generación X que parió a la generación de cristal, hizo mucho esfuerzo para tratar de validar a estas generaciones jóvenes, ¿no? El problema Ujú. también es, y es importante decirlo, yo cuando hago crianza, yo puedo enseñarle a mi hijo con la palabra, yo puedo enseñarle a mis hijos, como decía un compañero Mariano ayer, con el dinero, pero lo que enseña es la práctica. Y en la práctica emocional hemos tenido muchísimas limitaciones, no lo hemos podido enseñar, ¿no? ¿Por qué? Porque Claro. no lo resolvimos emocionalmente para nosotros como hoy personas adultas, entonces pretendemos que estos jóvenes lo resuelvan, ¿no? Pero si nosotros no le damos el ejemplo de, otra vez, reconocer lo que sentimos,
preguntarnos sobre lo que sentimos y pedir ayuda. ¿Qué le podemos pedir a las otras generaciones, no? Nosotros estamos siendo claro, muy cerrados, ¿no? Yo creo de parte del éxito estronista es que tiene una función de coraza muy fuerte, ¿no? Te defiende de lo que te asusta y a todos sí. nos defiende de lo que amenaza. Entonces las corazas en ese sentido, en este caso la coraza estronista, es muy efectiva porque obtura todo lo que vos quieras. Vos decís, ¿y vos qué sentís con eso? ¿Y a vos qué te pasa con eso? ¿Necesitas ayuda? Todas esas tres preguntas van a ser trancadas Claro. por no, no, no. No, no, no. Así mismo. Creo que te queda uno más, un concepto más de lo que Sí, estuviste viendo. sí. El último argumento para problematizar la cuestión de la etiqueta generación de cristal es pensar un poco en la realidad, ¿no? Hay una expresión que se usa mucho que es no te metas con mis hijos, ¿no? Desde un cierto Mm, discurso, de cierta perspectiva. Sin embargo, la realidad injusta sí se mete con los hijos, con las hijas, se mete con las generaciones jóvenes en general, ¿no? Y eso comencé a decirlo hace rato y ahora lo quiero desarrollar, ¿no? sí, sí, Primero, sí. ¿cuál es si pensáramos en la cultura, en Asunción nomás, porque siempre decimos Paraguay en realidad que los asuncionos pensamos en Asunción nomás, entonces salgamos del closet y digamos Asunción nomás. ¿Cuál es la principal promesa para las generaciones jóvenes? La principal problema culturalmente validada. Yo creo que es estudiar para ser alguien en la vida. Mm, Pero mm, ¿qué es lo que cada vez pasa más masivamente? Se estudia y el estudio no te da oportunidades laborales dignas. Estudias tal cosa, no tenés empleo en eso. O si no, la educación cada vez más cara y más selectiva. El acceso a la educación universitaria está cada vez más reducido a quien lo puede pagar, ¿no? Incluso a veces la mm, propia universidad pública como la UNA, en ciertas facultades, es muy costosa. mm. Entonces, es una promesa falsa que las generaciones jóvenes claramente lo ven. Ya lo ven desde antes, cuando ven muchas veces la educación, por ejemplo, la educación secundaria, que muchas veces tiene un fuerte componente desgastado, autoritario, contenidista, donde se le llena de contenido, pero no se trabaja sensiblemente. Muchas veces, hay excepciones que de nuevo quiero precisarlo, pero muchas veces no se trabaja la sensibilidad del estudiante, la sensibilidad del docente, que está hiper sobrecargado de tareas, de demanda, mal pago, corriendo de un colegio a otro, ¿no? O sea, ya, ya cuando llegan a la posibilidad de mirar a la universidad, ya están cansados de este modelo educativo autoritario y de espalda a la realidad. Eso es muy importante, ¿no? Creo que yo hice varias, sí, investigaciones sobre el tema de la educación médica en Paraguay. Y yo Sí. simplemente postulo que es una educación que no prepara para esta realidad, prepara para una realidad elitizada económicamente o prepara para irse de este país, ¿verdad? Ay, sí. Porque Lamentablemente. no te da herramientas para problematizar lo que pasa, para implicarte en lo que pasa y para organizarte colectivamente para transformar lo que pasa, sino al contrario, es como un trampolín. Uno va, pega en esa realidad educativa universitaria y termina en el Sirio Libanés de San Pablo o en Madrid. Mm, sí, Entonces, así mismo. es- Qué esta, pena nuestro país también. esta promesa fallida es demasiado importante para poder pensar que en realidad, daba el ejemplo, esa idea que no te metas con mis hijos, no lo estamos percibiendo que la realidad sí se mete con nuestros hijos, indeteniblemente y de manera avasallante y cruel. Entonces, esta crueldad genera, voy a poner uno de los emergentes en conductas juveniles que son los suicidios, ¿no? Oh, Siempre recuerdo que cuando yo fui promoción 96 de medicina una y en el año 95 cursé psiquiatría. Y en ese año nos dieron que la curva estadística suicida paraguaya era bimodal, o sea que tenía dos picos, ancianidad mm, y juventud. En este momento es unimodal, tiene un solo pico. 3 de cada 4 suicidios son juveniles. Es una Dios masacre de las mío. generaciones jóvenes, ¿no? Pero es Bueno, altamente pero comprensible. Agustín, y ahí no nos da una pauta o razón a los adultos que de pronto dicen, sin conocer, quizás, sin entrar en por qué se suicidan, no aguantan, no aguantan. ¿Qué es eso?
Te agradezco que interpeles. Yo creo que esas son las conversaciones que tenemos que tener, Inés. Dos cosas para problematizar. Uno, a veces no hay que aguantar. Nosotros venimos de esa cultura, retomo otra vez, estoica, sufrida, Mm, donde en realidad sí. morimos en vida, porque no tenemos derecho a decir que no, no tenemos derecho a la rebeldía. Mm, Entonces, mm, entendemos que lo que hay que hacer es tener un rubro en el Estado, aguantar aunque te maltraten. Y a lo mejor esa sí, generación de jóvenes ya no aguantan. Y eso es lo que nos indigna. No que sean sensibles, que se rebelen emocionalmente o que se organicen. Si uno piensa en cuáles son los movimientos sociales más interesantes que se generan, por lo menos en Asunción en los últimos años, todos son juveniles, estudiantiles secundarios, estudiantiles universitarios, feministas, sí, todos tienen una impronta generacional. Entonces, ¿será que lo que nos jode es que ellos nos recuerdan lo dóciles que hemos sido, lo sumisos que hemos sí. sido? Quizás Nos nos avergüenzan, avergüenzan. nos incomodan y preferimos atacarles. Preferimos ser crueles contra ellos, de intentar descalificarles, ¿no? De Entonces, pronto, sí, sí. te escucho. No, de pronto, Agustín, el hecho de que no aguanten será porque, como vos decís, la contraparte está tan endurecida que no puede estar abierta a un diálogo, porque quizás dialogando, ¿verdad? Abriéndose también o pudiendo escuchar a esa generación, ¿verdad? Se pueden evitar estos suicidios, quizás, digo yo. Voy a dar el ejemplo de una investigación que hicimos en Humaitá un par de años antes de la pandemia. Humaitá es una ciudad de 3.000 habitantes al sur de Paraguay, departamento de Ñambucú, que tiene una sola secundaria. Y hubo Mm, una crisis suicida donde hubieron cinco estudiantes que hicieron intentos suicidas, de los cuales dos se mataron. sí, Con Doyi Muñoz, una compañera desde la Universidad Nacional de Pilar, hicimos una investigación para generar una conversación intergeneracional entre adolescentes, estudiantes sobrevivientes y sus sí, familiares y docentes. Las dos reivindicaciones que hicieron este grupo de adolescentes sobrevivientes, estudiantes, fueron: una, queremos que nos escuchen. Y que nos escuchen era que escuchen lo que nosotros queremos decir, no lo que ustedes quieren escuchar nomás. exacto. Y la otra reivindicación fue: queremos un trato igualitario. El argumento de por qué querían un trato igualitario es horroroso. Decían: porque también somos personas. ¿Qué nos pasa al Mm, mundo adulto que no podemos reconocer a las generaciones jóvenes como personas? Y si no les vemos como personas, ¿cómo qué le vemos? Como cosas, como esclavas. así mismo. Así mismo, ¿no? Este tema es realmente, como vos decís, muy duro, ¿verdad? Pero hay que tratarlo. Es decir, acá debemos hacer como una exhortación a los adultos acorazados, ¿verdad? Que puedan reconocer que también tienen emociones, que también quieren, que pueden dialogar y en este caso vamos a poner nada más que con sus hijos, ni qué decir si de pronto tiene adolescentes o jóvenes como empleados, ¿verdad? Ahí sí que la cosa de pronto se pone más dura, hacer lo que yo te digo y si no, ahí está la puerta, te dicen directamente. Yo me quiero incluir entre esas personas adultas que estamos analizando. Yo me siento parte de esa generación acorazada, defensiva, Sí, yo conectada también, si vamos al emocionalmente, ¿no? caso. Entonces, me parece que esa síntesis que hace, me parece que es el gran mensaje de nuestro recorrido de la conversación, ¿no? Ojalá Ujú. las generaciones adultas en Paraguay podamos darnos el derecho y, ¿por qué no decirlo?, el disfrute de reconectarnos emocionalmente, de atravesar lo que Sí, sentimos, de desavergonzarnos y desculpabilizarnos de eso y de pedir ayuda cuando sí, necesitamos, ¿no? Si eso lográramos hacer, eh, yo creo que pegaríamos, pues sería casi como Alfaro entrando a la albirroja ahora, y el gran cambio emocional que tuvo la selección de fútbol mayores de adultos, varones. mm. Pero, ¿cómo lo hacemos? Esa es la cuestión, porque de pronto muchos van a decir, sí, me gustaría comunicarme con los jóvenes, ya sea un profesor, una maestra, un maestro, un papá, una mamá, ¿cómo? No sé, cómo rompe ese hielo?
Vos sabés que yo dos cosas quiero decir. Una es, yo no estaría todavía preocupado por el cómo porque tenemos demasiadas dificultades en el sí o no, en el permiso para hacerlo. Yo creo que tenemos que todavía escucharnos mucho, este, sentirnos mucho, bajar de a poquito las defensas para que este tema pueda ser pensable. Si lográramos eso, mi segundo comentario sería eh, que esto no es, no es algo que va a solucionar un pelado psiquiatra. Esto es algo que necesita un saber colectivo, donde podamos como colectivo nacional generar las conversaciones que necesitamos, porque creo que ahí cada quien va a aportar algo. Como vos hacías recién con tus preguntas, Sí, como ayer pasó también con todas las personas que escribieron en las redes cuando anunciamos que íbamos a tener ese tema, ¿no? O sea, una sí. conversación honesta, sin apuros, sin juicios, con capacidad de escucha, con sensibilidad. Y ahí creo que como gran colectivo nacional vamos a poder ir como avanzando, ¿no? Claro que sería interesantísimo que se tomen las como políticas públicas de salud mental para estos temas, ¿no? Pero ahí creo que Andy. Sí, y todavía ni siquiera desarrollamos, me parece, o no, no pudiese No, no, no. desarrollar. Está. Yo creo que es un buen momento, Andy. Yo creo que es un buen momento. Bueno, ok, Andy, ¿qué pregunta tenemos? Sí, Yo creo que fuertemente es lo que hemos desarrollado. Seguramente esta persona preguntó esto al inicio del proceso, fue lo que fuimos hablando, pero para remarcar nomás, a mí me parece que más allá que hay como un trabajo de concepto, en Paraguay se usa como un insulto y una descalificación. Eh, mi taller porquería salir de acá, los jóvenes están perdiendo los valores, la edad del pago de los adolescentes, siempre estamos, o sea, tendemos a entender lo juvenil como algo que es eh, no reflexivo, no maduro, no preparado. Y eso es un poco la mirada, y acá voy a introducir una palabra que todavía no mencionamos hoy, es algo adultocéntrico, ¿no? Es un concepto que a mí me parece muy importante para pensar la sociedad contemporánea paraguaya, ¿no? El adultocentrismo es la pretensión de superioridad de las generaciones adultas por sobre las generaciones jóvenes, infancia, sí. adolescencia y juventud. Se les acusa de lo que decía recién, que no están listas, que no están preparadas, que no son responsables, que no son confiables. ¿Y cuándo los adultos lo fuimos? Nosotros podemos decir ellos no y nosotros sí, o nosotros no adolecemos de las mismas contradicciones. Ay, 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 ese ya es para otro programa, me parece, Agustín. Pero ¿Qué significa? le dimos muchas vueltas Sí, hoy. Yo creo que pero está. ¿qué significa adultocentrismo? Que realmente cuestionemos con bien, ¿no es cierto?, a los adultos para que podamos reconocernos. Está bien, siguen muchas preguntas, pero yo me quedo con una. ¿Tienen razón los de la generación de cristal? ¿Tienen verdaderas razones para ser como son? Lo dejamos allí, ¿verdad? No, 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 Vemos no. a Andy, Espera, quiero tomar tu ¿no? pregunta, más importante, Inés. Sí, Voy a retomar lo que dije y lo voy a ampliar. No es sí, que nosotros los adultos estemos equivocados y los jóvenes tengan razón. Toda exacto. generación tiene su debate, su reflexión y su vigencia y también sus carencias, ¿no? La tenemos con nosotros, yo tengo 53 años, mi generación la tiene alguien que tiene 17 o 23. Lo interesante es más que decir osos y leones, quién tiene razón, quién es bueno y quién es malo, es que podamos escucharles con legitimidad y podamos escucharnos a nosotros también. Eh, Ujú. el problema se da cuando se da la descalificación, ¿no? Es tan Ahí está. inválido decir pendejo de mierda que viejo de mierda. El problema es que hay un plus que las generaciones adultas tenemos muchísimos poderes, ¿no? Poder económico, el poder en la cultura, el poder institucional. Entonces, con esos poderes, la descalificación es más jodida cuando viene del mundo adulto, yo creo, ¿no?
Y ahí volvemos a tomar los indicadores, ¿no? Le estamos dejando un mundo sin aire. Hace menos de un año hubo una crisis hídrica en Montevideo, capital de Uruguay. No tenían agua. La Así, educación no sirve. O sea, ¿qué mundo le estamos heredando a las generaciones jóvenes? ¿Y cómo ellos no van a estar así, hipersensibles si nosotros estamos devastando esto? sí, realmente. Continuamos con las preguntas, Andy. Sí, están emparentadas las dos preguntas. Yo probablemente no tomaría la palabra sobreprotección sin discutirla. Yo creo que, ¿qué pasa? Voy a retomar varias cosas que fui diciendo antes, ¿no? Em, Nosotros, mi generación, probablemente fuimos criados por gente que vivió muy poca protección. La protección o el cuidado, porque proteger a veces ya tiene un rol más autoritario, más tutelar, ¿no? Yo te protejo a vos. El cuidado es más horizontal, es más dialogante, ¿no? Si usamos la palabra cuidado, nosotros venimos muchas veces de muchas experiencias de descuidos. No supimos lo que era cuidar. No tenemos una cultura. Hay como algunas amputaciones, por lo menos la sociedad funciona históricamente, de algunas nociones que quedan como muy afuera. Cuidado, una noción que queda afuera. Lo que tenemos es control. Yo te custodio, no te cuido. Te vigilo, no te cuido. Y es importante cierto nivel de custodia, pero nosotros masificamos la custodia. Es puro control, porque el cuidado, a diferencia del control, necesita sensibilidad, autoconocimiento, capacidad de pedir ayuda, sensibilidad. Entonces, esa sobreprotección habría que ver si realmente es eso. Quizás nosotros hemos Claro. pasado al otro extremo y hemos pasado a alguna permisividad y a un abandono, ¿no? Pero creo que necesitamos muchísimo reflexionar sobre, uno, cuáles son los cuidados que no nos damos nosotros mismos. Ahí hay un tema, Claro. por ejemplo, con las mujeres. Las mujeres muchas veces en la cultura machista les ha enseñado que tienen que ser madres sacrificadas. Entonces se Mm. autopostergan, ¿no? Los derechos de las mujeres quedan subordinados a sus obligaciones culturales, morales como madres, ¿no? Entonces hay muchos Ahora derechos que bien, pierden. sí. Ahora bien, Agustín, realmente yo entiendo que la sobreprotección es evitar que el hijo sufra, que no, no sé, prácticamente, básicamente es darle más o menos todo lo que yo no tuve. Eso para mí sería como una sobreprotección y no le dejamos crecer a lo mejor. Yo creo que hay algunas cuestiones, sí, pasando al otro aspecto, la vida siempre nos pone no. Hay que acompañar los no de la vida, no tapar los no de la vida. Porque de alguna manera la vida se va a imponer con sus no, con sus privaciones, con sus carencias, ¿no? Nosotros cuando a veces queremos que no vivan nada de eso, le negamos ese aprendizaje, ¿no? Pero ¿cómo se Mm, acompañan los no de la vida? Con presencia, con afecto, con pregunta, con escucha. No es así con insultos, con golpes, con gritos. O sea, yo creo que necesitamos una ternura que acompañe a los no de la vida y no simplemente el castigo, ¿no? Y esa diferenciación es útil. Y quizás para nuestra cultura de privaciones, de injusticia y de autoritarismo, es difícil diferenciar una cosa de la otra, ¿no? ujú. No estamos condenados Claro. a la permisividad ni al abandono. Creo que sutilmente generar lógica de cuidado implica toda esta serie de reflexiones que hicimos hoy. Claro, cuidado con responsabilidad sabiendo que estamos prácticamente también educando para el futuro. ¿Tenemos más preguntas, Andy? Andy, ¿me repetí la segunda pregunta, por favor? Creo que no la respondí, la segunda. No, era de la sobreprotección, creo, Andy. La primera, pero la segunda me parece que tenía un matiz.
Bueno, me parece que no respondí suficiente. Sí, pero se le mezcló un poco, me parece a Dale, Andy. Andy, no te preocupes. Seguí nomás, seguí nomás, seguí nomás. No, 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 espera, no me leas la segunda porque me voy a olvidar de nuevo y después no te voy a responder. Sí. Yo creo que es fundamental esto que dice Valeria, ¿no? Este, hay una las generaciones traen siempre lo contemporáneo, ¿no? A veces uno en lo contemporáneo, no sé, por ejemplo, la bisexualidad no es un tabú y a lo mejor en mi generación era un súper tabú. Mm. Entonces, la tecnología se dinamiza. Yo creo que las tecnologías, sobre todo todo el mundo de Internet, redes sociales, ha generado un efecto acelerador de las dinámicas culturales. ¿Por qué? Porque uno tiene acceso a un mundo muy heterogéneo, muy amplio, que antes no teníamos. Entonces, Y eso al ha hecho instante, al al instante, a un instante, clic, a un clic, a un clic y a poder pagar el clic que a veces no puedes pagar, ¿verdad? sí. ¿La segunda cuál era, Andy? Yo diría que sí. Yo diría que tenemos que problematizar la idea de fortaleza, no solo emocional, la idea de fortaleza como valor indiscutible. A veces necesitamos ser débiles, a veces necesitamos ser frágiles. Y es fundamental para preservar la vida, porque es lo que nos permite pedir ayuda y porque reconocemos lo que nos pasa. Y cerrar nuestros duelos, ¿no? Cerrar nuestras heridas. Em, yo voy a decir una cosa, doy a dar un ejemplo inmediato. Mucha de la gente que vos me leíste, Andy, se refiere a mí como doctor. Y Inés se refiere a mí como doctor. Y otra vez, Sí. es otra vez una connotación de superioridad, porque doctor muchas veces es un elemento de estatus y de superioridad. Y uno es Agustín, o mi apodo que es acá en huevo, ¿no? Entonces, revalidar. Bueno, Agustín, hago la salvedad que en este programa te dije doctor, porque si no, en cualquier momento te digo Agus. Ah, bueno, acá te invito a que acá también lo hagas. Pero digo nomás, justamente por esa última pregunta de las fortalezas. Necesitamos no tenerle miedo a nuestra debilidad, que es una herramienta fundamental, no tenerle miedo a nuestra fragilidad, no satanizarla, no pretender eliminarla, porque por otro lado, no lo vamos a eliminar. Es parte sustantiva de lo humano y siempre va a estar ahí. Y es preferible darle espacio que negarla, porque si no va a disrumpir, va a atropellarnos, ¿no? Por eso que tenemos tantas manifestaciones emocionales, como enojo, como ira, como desconfianza, que se ven en el tránsito, en las instituciones, en los vínculos, en la familia, donde uno recorra, ¿no? Porque un elemento fundamental es reflexionar sobre esta negación de lo débil y de lo frágil emocional. Perfecto. Creo que vamos terminando el horario, podemos hablar mucho más, pero Agustín, ¿qué le dirías, por ejemplo, a la generación adulta y qué le dirías a la generación joven? Porque acá los jóvenes que a lo mejor nos están escuchando, de pronto van a decir, ah, yo tenía razón. Es decir, nuevamente armar una controversia. Pero ¿cuál es no sé, la sugerencia, digamos así, para los adultos, para comunicarse con los jóvenes y los jóvenes comunicarse bien también con los adultos? Yo le diría a las generaciones jóvenes que nos historicen a los LECA. Los LECA Mm. venimos de una experiencia donde no tuvimos el acceso a un mundo complejo, a un mundo dinámico, a un mundo con preguntas. Vinimos del autoritarismo, vinimos de ciertas privaciones y nos endurecimos, ¿no? Que también nos críen a nosotros los adultos, ¿no? Invertemos la lógica, ¿no? Que las generaciones jóvenes nos críen a los adultos para que podamos reconciliarnos. Y yo Que nos le, enseñen. Acá yo hago una salvedad. Hay veces que yo tengo unos problemas tremendos hasta con mi celular, que no entiendo. Entonces debo recurrir, qué sé yo, a mis nietos, ¿verdad? Entonces, verdaderamente nos tienen que educar en ese aspecto y en muchos otros, ¿no? en la vida, en general, yo creo que en la vida. Sí. Y le diría a mis congéneres, mundos adultos, que no tengamos tanto miedo de reconocer lo que sentimos,
de preguntarnos sobre lo que sentimos y de pedir ayuda sobre lo que sentimos, ¿no? Los beneficios que vamos a tener de ese tipo de cuestiones son enormes, enormes. Tenemos derecho a estar reparados, tenemos derecho a que nos cuiden, no nos hace menos. Ujú. ¿Nos recordás tu teléfono, Agustín? Y también siempre recordamos que sos un psiquiatra placero, ¿verdad? Que es algo que colabora a lo mejor con encontrarnos en poder dialogar. Si alguien quiere llamarte, ¿a dónde lo hace? Sí, al 94-440-768. Y además en tu espacio de redes, que veo que estás siempre atento a todo eso. Y bueno, Agustín, creo que hemos más o menos desarrollado, porque hay mucho más para hablar, quizás. Ahora, a mí me sorprende, no sé si por la hora, ¿no hay un joven que nos ha preguntado algo? ¿Fueron todos adultos? ¿Andy? Ah, claro. Claro, bueno, pero fueron interesantes todas las preguntas que nos hicieron y te agradecemos, Agustín, como siempre, tu espacio, tu tiempo y este tema tan importante realmente para poder tener una idea y no usar. ¿Podemos seguir usando generación de cristal pero sin ser ofensivo? Yo creo que tenemos que, cierro con esto, tenemos que poder repensar intergeneracionalmente cómo llamamos a la época y a lo que nos pasa, ¿no? Mm, Creo que esta categoría está demasiado impregnada de ese ah, desprecio adulto asustado y desconfiado. Así que escuchémonos, bueno, inventemos nuevos nombres para la época y para lo que nos pasa. Gracias Inés, gracias Andy, bueno, gracias a la gente. bueno. Yo entonces ya no lo uso con mis nietos. Bueno, gracias entonces, queridos amigos, de acompañarnos nuevamente en este programa semanal de Todo un poco con Inés, con Agustín Barúa Cafarena sobre un tema muy importante y acá nos está dando una sugerencia. Si usamos la palabra generación de cristal, no lo hagamos en forma conflictiva, en forma ofensiva, y reconozcamos los valores de que los jóvenes hoy día pueden comunicarse, pueden tener sentimientos, pueden emocionarse mucho más de lo que lo hacemos nosotros, que como dijo Agustín, nos hemos endurecido por la época que tuvimos que vivir. Y también entonces pedimos comprensión a los jóvenes para los adultos. Así que sea recíproca la comprensión. Nos despedimos entonces hasta el siguiente programa. Que Dios les bendiga.